placer tenerte otra vez aquí en Sevilla con otro entrega más de la saga de que protagoniza Fernando de Rojas. Yo he estado empezando a leerlo, pero tengo muchas preguntas que hacerte y por retomar un poco, que creo que esto nunca te lo he preguntado. Estás centrado en estas novelas de Fernando de Rojas, también has escrito novelas sobre Unamuno. Me consta que creo que volveremos a ver novelas también sobre Unamuno. Sí. Aparte de que son dos nombres muy importantes de la literatura española, ¿por qué pones el foco precisamente en estos dos autores? O sea, ¿hay algo que a ti te atrae de ellos, especialmente de su trayectoria personal, de su trayectoria literaria, para centrarte en escribir novelas sobre ellos dos? Sí, bueno, esto tiene una prehistoria. Que era cuando escribía relatos breves. Ajá. No novelas. La primera novela es del 2008, ya tardía para mi edad. Pero yo había hecho cuentos y no sé por qué me había empezado a centrar en escritores, en el mundo literario. ¿Y por qué? Porque veía que en la historia de la literatura, sobre todo la española, había muchos enigmas y misterios literarios, en torno además a grandes libros y figuras como Lazarillo, La Celestina, el propio Cervantes, Unamuno, La Muerte. Y bueno, empecé a trabajar ese territorio que yo creo que no lo había explorado nadie, por lo menos de manera continuada, hasta que me sale la primera novela, que no estaba premeditado, iba a ser un cuento, me sale el manuscrito de piedra y bueno, pues ahí encontré un territorio, porque mis novelas se definen como thrillers históricos, mezcla novela histórica y negra, pero sobre todo son novelas de personajes. Para mí lo más importante es el personaje, personajes muy poderosos, con muchos recovecos, muy complejos y bueno, y con una parte enigmática, ¿no? Más o menos. Y por eso, entonces después de aquellos cuentos sale la novela, veo que da para una serie, pero novelas que he escrito entre medias, la mayoría van por ahí. Tengo una sobre Cervantes, o sea, que va siempre menos conocida que estas, pero también funcionó, y era la vida de Cervantes contada por su peor enemigo. O sea que dan mucho juego. Yo no entiendo por qué no se hacen más cosas de este tipo. Bueno, es que ahora hay como es una moda. De tendencia, porque tú acabas de comentar que era un terreno inexplorado, pero ahora estamos viendo novelas protagonizadas por otros escritores españoles que funcionan como detectives y demás. Parece que hay una moda ahora. Sí, y viene de ahí. ¿Para qué vamos a engañarnos? Lo que pasa es que se olvidan del origen. Ya, esto es muy y encima, como he empezado yo otra serie, parece como que yo me sumo a la moda con Unamuno cuando resulta que viene de... Pero bueno, me parece fenomenal, me parece muy bien, porque yo siempre vi que ahí había mucho camino por explorar, que son personajes muy potentes, con mucho que decir, con una mirada sobre el mundo. Claro, no cualquier personaje tiene una mirada propia sobre el mundo, y eso es un poco todo. Bueno, Manuscrito de Sangre, que es la séptima entrega de esta saga, teniendo en cuenta que las cuatro primeras, el título tenía mucha relación con los cuatro elementos, ¿tú en principio te enfocaste en escribir esas cuatro primeras y después trataste de decir, bueno, voy a seguir explotando el terreno? Sí, iba como digo, bueno, parece que interesa, que he encontrado aquí un territorio, un filón, pues voy a hacer una tetralogía, siguiendo ya la pauta de los elementos. Y cuando estás con esta ¿y ahora qué? Pues hago tetralogía y vuelvo otra vez con los elementos. Vale. Me parecía muy natural seguir en eso. Cuando salga la octava, ¿qué haré? Pues ya no lo sé. Meterme en otra tetralogía lo veo difícil, pero sí que puedo hacer una secuela o una precuela, que me apetece mucho, ¿no? Una antes de la primera novela. Vale. Cosas así. Pero bueno, que esto es hablar por hablar. No he pensado en ello mucho. Vamos. Pero sí en terminar la tetralogía y ya está. Tienes 8 novelas, el 8 es un número mágico. Y luego pues dependerá pues siempre mucho de los lectores, que te sigan pidiendo más, claro. Uno no, por mucho que se empeñe, no puede matar a un personaje. Si el personaje sigue vivo,
pues al final tienes que volver un poco sobre él, pero ya será de otra manera, ¿no? Completando un poco eso por delante o por detrás, ¿no? O ya una novela de Rojas ya muy mayor, que tengo una ya de cierta edad, pero eso, ya crepuscular como otras que sean de otros personajes, o bien la precuela, que esa sí me atrae bastante. A través de tu novela has movido a Fernando de Rojas por muchos escenarios dispares, bueno, y por muchas horquillas temporales. ¿En qué te basas para elegir el contexto histórico, el tiempo, el espacio a la hora de desarrollar estas novelas? Bueno, generalmente viene un poco por los personajes, como te decía antes. En este caso ya no el protagonista, sino pues eso, te vas tropezando, ¿no? con personajes como fue el bufón de Carlos V, el don Francis de Zúñiga, que encima había muerto asesinado, que además escribía, pues es un bufón que escribió un libro, y entonces bueno, pues ya te condiciona, ¿no? Pues te lleva a la corte o te lleva a Béjar. Donde lo matan es en Béjar. Béjar está en la provincia de Salamanca. Sí. Bueno, y ya está, ya tienes un poquito entre Béjar y Salamanca, tienes un poco, te viene dado por el personaje. La anterior, la de Nebrija, pues también me trae aquí a Sevilla y pasa por su patria chica, y acá aquí estaba el gran inquisidor Diego de Deza, y entonces como ese juicio o ese proceso no está documentado, no sabemos dónde se produjo. Que bueno, pues lo normal que fuera en Sevilla, donde estaba Diego de Deza, y claro, lo llevo ahí al castillo de San Jorge, ¿no? ¿Ves cómo va? O sea, bien, no tienes el espacio y luego lo llenas, sino que el personaje te va llevando a las historias y a los espacios. El Nuevo Mundo, pues también, pero al Nuevo Mundo, como aquella que dice el Nuevo Mundo, llego por un personaje que era el fray Antonio de Zamora, que se va de Salamanca a las Indias y se establece. Entonces le encarga a Rojas que vaya a investigar allí unos crímenes. En fin, siguiendo un poco eso, lo que marcan los propios personajes, ¿no? Te van marcando ellos el sendero. Sí. Vale. Roma. En este caso es Roma, claro, los Borgia. Y la Lozana andaluza. Exactamente. Ahora vamos a ver a Fernando de Rojas en Roma, en pleno siglo XVI. ¿Cómo era la ciudad eterna en ese momento? Y sobre todo, ¿qué protagonistas cobran el contexto europeo? Sí, bueno, mucho, porque era el gran foco de la capital de la cristiandad, el gran foco religioso, espiritual, cultural, una ciudad que tiene muchas capas, que son muchas ciudades, una ciudad doble porque es el Vaticano, la Santa Sede, en lo que es la propia ciudad de Roma. En fin, ese es el gran lugar donde entonces se estaba cociendo todo, y más en aquella época. Estaban las guerras entre Francia y España por el reino de Nápoles, el enfrentamiento entre diversas repúblicas italianas, bueno, y luego, en fin, la fisonomía de la ciudad tiene también mucho atractivo. El lugar ese que aparece tanto, el de la Domus Aurea, lo tengo ahí anotado. Pues, yo que sepa, no es un lugar que no se ha explorado literariamente, porque es un sitio que hasta hace poco no se podía visitar. Se descubre justo en la época, bueno, no se descubre el sitio, sino las primeras, lo que llamaban grutas, se descubren en aquel momento, ¿no? En fin, me parecía que lo tenía todo, ¿no? Es una ciudad muy orgánica, muy... Con muchos contrastes, porque lo vamos a ver en la novela. Claro, que donde en las casas de los pobres, pues igual había una columna romana, una lápida del foro. Esto me parece apasionante, que todavía hoy Roma tiene esto, ¿no? Es una nación muy... Y el Vaticano, que también es una institución con mucho misterio. El Vaticano es lo más de lo más. Eso. Y claro, la época que yo creo de mayor esplendor y al mismo tiempo de mayor corrupción es esa. No, y luego muy peculiar porque el Papa es español, claro. Es valenciano. Solo ha habido 2 papas españoles en toda la historia.
Uno fue este y el otro su tío. O sea, otro Borja en este caso, no se había cambiado el apellido. Bueno, me parecía un lugar fascinante. Era un burdel, la llamaban Roma Putana. Un burdel entero. O sea que tiene caras. Yo a esta novela le tenía ganas de hace tiempo. Y luego, pues con el personaje te permite darle ahí una vuelta de tuerca, meterlo en otro contexto, con otros problemas. Bueno, y luego la gente que sale por allí, pues Maquiavelo, los Borgia, los españoles que allí vivían. Juan de la Encina, que también estaba por allí. Y alguna jovencita más que la vamos a comentar. Pero fíjate, Luis, que claro, Fernando de Rojas enviado a Roma para investigar esas extrañas circunstancias en las que muere el Papa Alejandro VI. También España tenía muchos intereses, la corona de Aragón tenía muchos intereses. Y has mencionado los Borgia. Los Borgia, de los que se han escrito, esa familia se ha escrito mucho, y hay una leyenda que no sé si es justificada o no. No. Es una leyenda negra muy, muy, muy injusta. Un poco la novela intenta matizar mucho todo eso, claro. O sea, como todas las leyendas, tiene una parte de verdad. Pero ahí esa leyenda se construye políticamente. O sea, hay una serie de familias italianas y luego los cardenales y tal, tiene una inquina feroz a la familia Borgia y por extensión a los españoles en general. O sea, que es una leyenda elaborada propagandísticamente para poner en entredicho a esta familia y a los españoles, para que no vuelva a haber ningún papa español. Y luego tiene que ver con el contexto de la guerra. Claro, Fernando el Católico tiene los ojos puestos en Italia, no solo en Nápoles, que ya una parte pertenecía al reino de Aragón, sino que quiere todo el reino completo y controlarlo él directamente, sino que también los papas tienen miedo de que el propio Papa Borgia se distancia de él, porque creía que quería también conquistar los estados pontificios. Entonces ahí surge la leyenda. En vida ya de todos los días, lo dice la novela, se publican pasquines contra los Borgia, contra los españoles. Y bueno, luego esa leyenda ha ido creciendo y ha sido objeto de tantas novelas, películas, directa o indirectamente. Pero se ha desvirtuado. Inspiradas totalmente. Se ha desvirtuado. Sí, o sea, se han cargado las tintas. Porque ellos no eran peores. Alejandro VI no era peor que los papas inmediatamente anteriores y posteriores. Incluso podía ser mejor. Pero era corrupto, pero a lo mejor no tanto como otros. Pero esa corrupción estaba establecida ahí en la Santa Sede. Y luego todo eso del incesto, la relación con su hija, con Lucrecia, o Lucrecia con los hermanos, todo eso es mentira. Es eso, son bulos, son noticias falsas para descalificar y destruir a esta familia. Sí, la leyenda se ceba mucho sobre Lucrecia. Yo a Lucrecia siempre la he visto un poco como un títere en manos de su padre y de sus hermanos, porque al fin y al cabo era un instrumento para los intereses. Claro, pero eso lo hacían las grandes familias, ¿no? Los hijos, sobre todo las hijas, las utilizaban para hacer alianzas de poder, etcétera. Los reyes católicos lo hacían también con sus hijas. Eso hasta cierto punto era normal en aquella época. Pero bueno, ella fue víctima, efectivamente, de esas guerras de poder, esa manipulación del padre y los hermanos. Pero claro, la leyenda negra dice que no, que era ella la que envenenaba. Llevaba en el anillo y tal. Nada. Lo interesante de Lucrecia Borgia, lo fascinante es esa imagen que tiene, que era muy hermosa también. Pero es que además era muy culta, muy inteligente, debatía con los filósofos y los artistas, inspiraba a los poetas y artistas, era muy piadosa, quería mucho a los hijos. Cuando muere uno de los hijos de un matrimonio anterior,
se encierra en un convento. Este tipo de cosas te dan otra imagen muy diferente, aunque conserves parte de la leyenda negra, pero eso también fue verdad. Era bastante fiel con los maridos, aunque fueran impuestos por el padre. Es un personaje. Lo malo de las leyendas es que, aparte de mentir, lo que hacen es simplificar a personas más complejas, con más aristas, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien Lucrecia como mujer fatal, misteriosa y malvada, pero es que la otra parte también es interesante y la enriquece, ¿no? Un poco es lo que he querido o intentado mostrar en la novela, ¿no? Bueno, te hemos leído y escuchado a veces decir que sobre Fernando de Rojas, desde que empezaste a escribir esta serie, esta saga, no se sabe mucho, pero claro, has escrito ya 7 novelas. Eso te habrá permitido indagar mucho, ahondar en la figura. No sé si has llegado a descubrir algo especial sobre Fernando de Rojas. Ahora sabemos menos que hace 17 años. ¿Sí? Porque hay cosas ya que son puestas en cuestión. Ay, ya no hay nada. O sea, era converso, estudió en Salamanca, no están los libros de matrícula, se han perdido los de esos años. Por lo tanto, ¿con qué nos quedamos? La parte de Talavera, que es la menos interesante, sobre la que yo todavía apenas me he ocupado. Y bueno, y la parte de Talavera sí que te demuestra algo en lo que yo no había pensado mucho al principio. Es que realmente él fue un pesquisidor. Uh-huh. Cuando trabaja como alcalde mayor es el que tiene que impartir justicia, tiene que entrevistar a los testigos y luego ya dar un dictamen, ¿no? De modo que no sé más de la persona, no sé mucho más, quizá mucho menos de lo que sabía al principio. Por eso yo le doy esta vida ficticia, ¿no? No pretendo hacer una vida novelada de él, porque no se podría, pero sí al menos darle una vida de ficción, que si no fue así, seguramente, desde un punto de vista, digamos, que simbólico, seguramente que sí fue un personaje con doble vida, que por eso deja de escribir, porque no se entiende. Ese es otro enigma. Si tienes éxito con un libro, un éxito enorme, ¿cómo es que no sigues escribiendo? Claro, cierto. Entonces eso pues da pie a imaginar. Mira, ahora hay una teoría de un profesor que dice, que defiende, ha escrito un libro y varios artículos, dice que Rojas probablemente fue el autor del Lazarillo de Tormes. Uh-huh. Bueno, que es algo que dejaba yo entrever en la segunda novela. ¿Quién sabe? Yo ahí juego con la idea de que podía haber escrito la Lozana andaluza, o sea, haber hecho el retrato de la Loza como le pedía a ella en la novela, en esta. O sea, caben muchas cosas, ¿no? Porque es una figura muy poderosa, de un gran poder de reverberación, y entonces, bueno, ya no es tanto lo que puedes descubrir, que ya digo, si no hay documentos, pues no hay documentos, no hay nada que hacer. Es como lo del Lazarillo, por mucho que se empeñen, hasta que no aparezca algo, pues son todo especulaciones, ¿no? Son conjeturas todas. Pero sí que te enseña un poco, o sea, ha aprendido mucho con el propio personaje, pero sobre todo cosas que podían estar implícitas en la Celestina, sobre la vida humana, el amor, el mal, cosas así, ¿no? Sobre la Lozana andaluza que acabas de comentar, en la novela se hace mención a esta Lozana andaluza que se llama Aldanza, si no me equivoco, Aldonza, y Francisco Delicado, es decir, ahí es un juego también muy, muy literario. Claro, y además justificado, porque Lozana andaluza, como la Lozana como libro y como personaje, son hijas directas de la Celestina. Uh-huh. Celestina ha sido prostituta, ha tenido burdeles, ha tenido pupilas, y tenemos a Lozana, que es la prostituta más popular de Roma. Ella en la propia novela pues dice que la Celestina es un espejo para donde las putas se reconocen y tal y cual.
y literariamente es así. O sea, la Lozana es una hija de la Celestina, la larga descendencia de la Celestina. Entonces quería jugar con eso, haciendo que los tres se conocieran y estuvieran juntos y hubiera ahí una relación. Pues eso, juegos. Un poco en mis novelas lo más distintivo ha sido siempre eso, ¿no? Que metes mucha literatura, libros, personajes, escritores, y trato de jugar un poquito con eso, porque además es que me lo da la propia época. O sea, Francisco Delicado estaba en Roma en ese momento, el personaje de Lozana ejerce en Roma, la Celestina era un éxito en Roma también, la traducción al italiano, en fin, tantas y tantas cosas que te encajan muy bien, y bueno, puedes hacer ese juego, ¿no? Porque a mí sí que la Lozana me parece uno de los personajes más atractivos de la historia de la literatura española, ¿no? Aparte de que da un poquito de vidilla la trama, claro, con su forma de ser y su carácter. La gracia que tiene y esa manera de hablar y de comportarse. Es una mujer, lo que hoy llamamos una mujer empoderada, libre, independiente, sin ataduras, con mucha sabiduría, exactamente, pero además que ella lo dice así, no me lo invento yo, y sale en el propio libro de la Lozana. Entonces, claro, yo no necesito inventarme, como ahora se hace mucho, que los mismos papeles que antes lo hacían los varones, ahora los hacen las mujeres, pero es el mismo papel. Yo no, o sea, este personaje nace en esa época. Lucrecia Borgia es de esa época. Son dos mujeres absolutamente extraordinarias, una real y otra ficticia, pero extraordinarias. En España estaba la reina Isabel la Católica, estaba Beatriz Galindo, la latina, estaba Lucía de Medrano y tantas mujeres en ese periodo. Ese periodo es único. El periodo final es del 15, comienzos del 16 para las mujeres. Eso yo creo que no está suficientemente estudiado. O sea, la época del Renacimiento es también un momento del resurgimiento de ciertas mujeres que acaban ocupando lugares importantes en la corte de los reyes católicos. Beatriz Galindo como profesora de latín de la reina, y luego de las hijas de las damas de la corte. Bueno, pues eso, no hay nada que inventar, o sea, está todo ahí. Lo único que tienes que hacer luego es casarlo todo para que sea armónico, coherente, etcétera. Sí. Una época de mujeres como Lucrecia, pero también de hombres que han llegado hasta nuestros días, no solamente los Borgia, sino lo has mencionado, Maquiavelo también está presente, no sé si con muchísima fuerza o es un personaje más bien colateral, de respaldo, de fondo. Bueno, sale en varios momentos. Tiene conversaciones con Rojas. Y entonces, según va evolucionando la trama. Y bueno, esas conversaciones son muy jugosas porque se habla del poder, de la mentira como instrumento para el poder, algo que está ahora muy de actualidad. Bueno, entonces, claro, es que es curioso, ¿no?, que ese libro tan influyente se haya leído o no, pero está ahí, un poco en el subconsciente de todo el mundo, medianamente culto. Pues ese libro nace ahí. Vamos, El Príncipe está inspirado en César Borgia y en Alejandro VI y en su padre. Ese libro ha sido muy influyente, ahora está de actualidad. Total. Porque si algo caracteriza en esta época ya es eso, ¿no? Cómo se utiliza la mentira, no solo para conseguir el poder, sino sobre todo para mantenerse en el poder. Y todo viene de ahí. Bueno, pues en esas conversaciones se habla de esta cuestión. Rojas sigue siendo una persona todavía ingenua, porque no quiere dejar de ser ingenuo y cree todavía en la justicia, etcétera. Pero Maquiavelo ya es un cínico, ya anticipa muchas cosas, ¿no? Y está bien ese debate, ¿no? Esas dos maneras de ver las cosas, ¿no? De ver la política y las relaciones que había allí en la Santa Sede. Claro. Hay dos cónclaves en la novela, muy disputados. Hay tres papas en la novela, uno que aparece ya, o sea, en el momento de la muerte,
otro que dura muy poco, 26 días, y otro que es cuando empieza a gobernar, ¿no? en la Santa Sede. O sea que bueno, yo creo que ahí están un poquito concentradas muchas cosas, y por eso estos personajes no se limitan a hacer un cameo, sino que tienen un papel también en la trama, y te ayudan también un poco a entender la época. Y eso que siempre me gusta, ¿no? Como la historia se repite continuamente, así como lo que ocurre ahora pues tiene su origen en lo que ocurrió hace 500 años. Esa es un poco la idea. Entonces sí, bueno, sí tiene presencia este Maquiavelo. Séptima novela, te queda una octava según comentas. Te va a costar trabajo despedirte de Fernando de Rojas después de tantos años, porque lleva ya muchos años escribiendo sobre él. Bueno, pero también me he distanciado de él sí, en algún momento, en algún momento, porque bueno, pues eso es como es la vida en pareja. Sí. De vez en cuando necesitas tener tu espacio y distanciarte para luego volver. Entonces, como lo voy a ir alternando y tal, con otros proyectos, pues yo creo que siempre volveré a él con ganas, con ilusión. El que se acabe o no en un momento dado, pues ya te digo que va a depender si los lectores quieren más manuscritos, ¿no? Claro. O sea, posibilidades hay muchas. Yo no estoy cansado del personaje, ni muchísimo menos. Lo único que me surge es que aparecen otros proyectos, se cruzan otros proyectos y me apetece hacerlos. Bueno, eso siempre es interesante. Claro, es muy interesante. No tienes que apostar siempre por lo mismo. Claro. O sea, no porque quiera despedirme de él, sino porque me surge. Y aparte de darle también un respiro al lector mismo. También, porque entonces también puedes saturar. Eso sí que sería lo peor, saturar al lector, ¿no? Pero bueno, yo creo que tal y como va la cosa, pues eso, de cuando en cuando una aventura de Rojas viene bien. Y a mí me gusta volver. Aparte de eso, que ya me muevo un poquito como en mi casa. Ya tiene mucha soltura. Soltura. Bueno, Luis, lo dejamos aquí. Un placer tenerte en Sevilla, volver a conversar contigo, y espero volver a verte en la próxima, sea con Fernando de Rojas, con Unamuno o con cualquiera de esos otros proyectos que tienes en mente. Sí, proyectos no faltan. Muy bien, pues muchas gracias. Y lo sabrás. Gracias, Luis. No, gracias a ti, porque bueno, gusta volver de cuando en cuando a Sevilla y hablar contigo del nuevo libro, La nueva criatura. Muy bien, gracias.